En el contexto de las elecciones presidenciales de 2024 en Venezuela, han surgido noticias inquietantes que agitan la credibilidad del régimen establecido. 2 meses después de las cruciales elecciones, los seguidores del actual presidente Maduro han pasado desapercibidos por violar el Código Electoral de la nación. Los votantes maduros han violado el Código Electoral, envolviendo su derecho más potente en un acto clandestino vehementemente cuestionado por la oposición. El secreto del voto se ha visto alterado por la exhibición pública de vales de voto una violación que aumenta el tono oscuro de desconfianza que ensombrece el proceso electoral. La divulgación de estas pruebas de votación en una plataforma pública desacata rotundamente la ley. Artículo 292 Orlopre, pretendía salvaguardar el secreto del juicio del electorado, inflamando así un clima político ya volátil. El bando de Maduro está acusado de estas acciones deliberadas que desafían fundamentalmente las convenciones democráticas y la integridad electoral. La mala práctica, también conocida como voto asistido, voto por poder hace tiempo que ha ensombrecido elecciones anteriores. Curiosamente, los testimonios compartidos por los partidarios de Maduro corroboran las acusaciones de fraude de la oposición, aumentando así la intriga en torno a la esquiva búsqueda de elecciones limpias y transparentes en la nación sudamericana. El hecho de que el público comparta estas reveladoras muestras de voto añade una nueva dimensión al duelo político existente. Más allá de ser un acto de violación de la ley electoral, este incidente sirve como un rotundo rompimiento de silencio, acumulando un inmenso peso en la larga batalla de la oposición por desenmascarar las irregularidades electorales. Empujando aún más la aguja, la validez de los registros de votación publicados también fue objeto de escrutinio. Contrariamente a las afirmaciones del régimen en ejercicio, los expertos forenses digitales prestaron su afirmación a estos registros, validando su autenticidad y dando una inclinación de credibilidad a la lucha en curso de la oposición por hacer valer sus aspiraciones evidentemente frustradas. Las pruebas filtradas, una mella digital en el largo brazo de control de Maduro, han aprovechado el panorama actual, enviando ondas de choque entre la élite gobernante, y al mismo tiempo reavivando las esperanzas de la oposición en su asediada lucha por la justicia. El equilibrio de poder, todavía precariamente equilibrado, parece preparado para su inevitable punto de inflexión. Al igual que cada pieza de un rompecabezas que se une para pintar un panorama más claro, estas violaciones en la conducta electoral gravitan hacia la construcción de una perspectiva más integral de las elecciones. En medio de las acusaciones, las contrademandas, las acusaciones y las contraacusaciones, la gente queda lidiando con la confusa verdad suavizada. El escenario emergente pone de relieve las percepciones polarizadoras de la realidad. En un caso, la propaganda del régimen vende una sencilla mezcla de positividad y progreso, adormeciendo a seguidores crédulos con una falsa sensación de satisfacción. Por otro lado, la oposición desilusionada pinta un panorama sombrío de democracia privada de derechos y aspiraciones frustradas. En medio de estas diferentes narrativas se esconde una preocupación general, la sostenibilidad de la democracia venezolana. La única pregunta prohibitiva que se niega a pasar a un segundo plano es, ¿pueden interpretarse con justicia estas violaciones como la gota que colma el vaso que podría romper el respaldo de un sistema político ya asediado? La esencia de la democracia reside en salvaguardar la santidad del voto el derecho inalienable de todo ciudadano. Cuando las acciones van en contra de este precepto, hace que los cimientos mismos de la democracia sean tenues e inestables, lo que lleva a la corrosión de la confianza pública y al creciente descontento entre la población. El reciente incidente no solo sirve para agonizar por la santidad contaminada del voto, sino que también compromete la credibilidad de la legislatura. En el futuro, ¿seguirán defendiendo y negando los partidarios de Maduro, o esta evidencia irrefutable desencadenará una oleada de cambios y precipitará un cambio de paradigma? En las bases han surgido debates intrigantes que evocan preguntas fascinantes. La exposición de tales malas prácticas obstaculizará la toma autocrática del poder, y conducirá a la posible democratización del reinado dictatorial que duró años. Si es así, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar los leales a Maduro para aferrarse a su menguante poder? Los contornos del actual enfrentamiento político parecen estar pasando a contornos más amplios de gobernanza democrática y autocrática. Es una batalla por defender la rendición de cuentas, la transparencia y la legitimidad en una nación impregnada de una historia de agitaciones e incertidumbres políticas. Solo el tiempo puede decir cómo se desarrolla esta fascinante historia. En esta coyuntura incipiente de este potencial cambio político, uno se pregunta sobre el estado de ánimo predominante de las masas. ¿Son testigos pasivos del gran drama político o mantienen en sus manos la piedra angular que puede cambiar el rumbo y alterar la naturaleza del gobierno y los pasillos del poder? Venezuela se encuentra en una encrucijada histórica. Transformaciones torrenciales surgen bajo la superficie, puntuando el panorama político del país. El llamado al cambio resuena en las calles, intensificando el escenario político inmersivo. ¿Ha llegado el momento de que los oprimidos reclamen su tan esperada victoria o de que los poderosos reafirmen su dominio? La historia contiene la respiración y observa a Venezuela seguir su rumbo hacia un futuro incierto.
El pueblo, protagonistas de esta tempestuosa saga, soporta las cargas de su problemática nación, sus voces son poderosas presagios de cambios profundos que anhelan nacer en una tierra plagada de discordia partidista, desequilibrio socioeconómico y agitación política. Cuando amanece en Venezuela, el viento del cambio resuena en cada rincón. Impulsada por gritos de injusticia y esperanza, la llama parpadeante de la democracia todavía lucha por iluminar un futuro despejado por el caos y la incertidumbre, un futuro moldeado por la voz honesta del pueblo y el espíritu eterno de libertad. Mientras los fuegos del cambio crepitan en el horizonte, arrojan sombras que evocan tanto la promesa como el peligro de un mañana incierto. El pueblo de Venezuela se encuentra en el umbral de un capítulo completamente nuevo en su historia. Lo que queda por ver es si la tinta con la que está escrito este capítulo será ejercida por el propio pueblo o por un régimen arraigado y aferrado a los vestigios del poder. El adversario entre el gobierno de Maduro y las demandas de la oposición de una gobernanza equitativa y transparente no es novedoso. Sin embargo, los testimonios publicados que cruzan estos relatos ampliamente polarizados prometen influir en la nación en una dirección trazada por la mayoría una nación donde el interés público anula la política partidista. El desenlace final del drama que se desarrolla se basa en gran medida en la interpretación juiciosa que hace la gente de estas exhibiciones comunitarias y su postura inspirada contra la injusticia. Si esto servirá como catalizador para reinventar el marco de gobernanza de Venezuela o nos llevará de regreso al status quo sigue siendo una de las cuestiones más apremiantes de nuestros tiempos. No está lejos el momento de hacer un ajuste de cuentas decisivo. La nación observa, con su respiración colectiva, cómo el rumbo de Venezuela se desarrolla en los turbulentos vientos de cambio. ¿Se extenderá en espiral hacia la autocracia o hará un cambio sísmico hacia el esquivo horizonte de la libertad, la justicia y el progreso incomparable? A lo largo y ancho de Venezuela, de manera imperceptible pero inexorable, se avecinan oleadas de inquietud y desafío. Este malestar interno es una encarnación de la agitación dentro de la conciencia colectiva, una revolución que anhela ser desatada. Pero como la pluma es más poderosa que la espada, ¿la revelación de tales documentos evolucionará hacia una revolución? Nunca ha habido más en juego, ni el llamado al coraje ha sido más convincente. Los restos de un sistema roto, vestidos con vestigios de poder, están tratando de evitar la ola de cambios que choca contra los diques casi rotos. La historia espera, conteniendo la respiración, observando y reflexionando, mientras el pueblo de Venezuela se acerca cada vez más a su destino. El campo de batalla se extiende más allá del terreno de las artimañas y estratagemas de la élite política. Se extiende por las provincias y calles de las ciudades y pueblos de Venezuela, envolviendo a ciudadanos comunes y activistas apasionados en su tumultuoso control. Una afluencia de estas pruebas al dominio público tiene el potencial de agitar la conciencia de las masas, provocando una agitación pacífica impulsada por las personas. La perseverancia ha sido la piedra angular del espíritu venezolano, ya que se mantienen decididos en su búsqueda de la democracia. Los latidos del corazón del país, palpitantes con partes iguales de esperanza y desafío, dicen mucho sobre el descontento subyacente, y la sed de cambio que podría ofrecer la visión de un simple recibo de voto. Mientras las acusaciones de malas prácticas continúan estropeando la santidad del proceso democrático, el lugar de nacimiento de uno de los movimientos democráticos globales más poderosos corre el riesgo de perder sus amares cívicos. Las recientes revelaciones tienen el potencial de marcar el principio del fin o el inicio de un nuevo capítulo en la narrativa democrática de Venezuela. Incrustadas en el alma de la oposición, estas identidades digitalizadas dan voz a miles de ciudadanos privados de sus derechos. A medida que estos individuos salen de las sombras del anonimato, marchan hacia el tan deseado amanecer democrático. Su camino está plagado de obstáculos, pero el comienzo de su viaje está marcado por estas huellas, de normas, de revolución y de esperanza. A medida que nos acercamos a la encrucijada del cambio, aprendemos un doble barniz. Uno proyecta una imagen de gobernanza defectuosa y armonía perturbada, el otro, una visión de estructuras reformadas que generan una generosidad democrática. El equilibrio de poder se tambalea, lo que demarca una acción de retaguardia flácida por parte del gobierno gobernante, y una carga resurgente hacia la reforma por parte de las masas. Con la atmósfera impregnada de matices eléctricos de cambio, la saga venezolana avanza para escribir una narrativa de esperanza eterna. A medida que el arco de la historia se inclina en proporción a la voluntad colectiva, la fuerza innegable que impulsa los vientos de un cambio tan esperado parece ser el espíritu decidido imbuido en la fracción progresista de la población. La responsabilidad ahora recae en el pueblo de Venezuela de superar su frustración, convertir sus susurros de descontento en voces amplificadas de reforma y llamamientos reverberantes al cambio. Y aquí, en estos modestos incidentes, se encuentra el potencial para una Venezuela mejorada, una tierra reesculpida por y para los esfuerzos concentrados de su pueblo. Cuando cae el telón de nuestra explicación, se prepara el escenario para la confrontación de verdades pasadas por alto y mentiras enconadas. Por polarizadas que sean estas verdades, presagian un momento característico en el panorama político transformador de Venezuela, un horizonte a punto de estallar en un centro de atención de resiliencia de ajuste de cuentas, impulsado por las aspiraciones intactas del pueblo venezolano.